Muy buenas noches, alumnos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Podrían confirmarme, por favor, hasta qué parte hemos avanzado la pasada clase? Si serían tan amables. No sé si vimos esta tabla. ¿Sí? ¿Vimos? Vimos operaciones de mercado abierto, esta tabla y la siguiente. Por favor, me confirman. ¿O Nos dónde? quedamos ¿Sí? positiva. En la anterior, licenciado. ¿En esta? En la anterior. En esta. ¿Sí? Y nos mostraba antes un cuadro grande. Este. La subasta. Ese, ahí nos quedamos. Sí. Esto vimos. ¿Sí? Sí. Ya. Muchas gracias por confirmarme. Simplemente como repaso, ¿no? Simplemente como repaso. El Banco Central puede afectar la emisión primaria de dinero a partir de las siguientes tres operaciones. La primera son operaciones de mercado abierto, que es lo que expliqué a detalle en la anterior clase. Le voy a hacer un repaso muy breve. ¿Qué son las OMAs o las operaciones de mercado abierto? Es la compra o venta de títulos del Banco Central con las entidades de intermediación financiera. Ya puedo decir yo los bancos, digamos, ¿no? Es decir, el Banco Central no transa con los ciudadanos. En general, sé que en el Banco Central de Bolivia hay específicamente algunos bonos navideños y demás que eso transa con la gente, pero usualmente los bancos centrales transan solamente con bancos, con entidades financieras, no con personas. Entonces, en ese sentido, la forma por la cual el Banco Central regula la liquidez de la economía o del sistema financiero, a partir del sistema financiero, es a partir de los bancos. Entonces, en ese sentido, el Banco Central cuando quiere recoger liquidez, porque hay inflación, digamos, y tú no quieres que los bancos privados coloquen cartera y generen efecto multiplicador monetario, dinero secundario, no quieres que lo hagan porque eso impulsaría más los precios para arriba. Lo que hacen los bancos centrales o el Banco Central es vender títulos, oferta títulos, las entidades financieras compran esos títulos, el dinero ingresa a bóvedas del Banco Central y sale el título, ¿no? En cambio, cuando tú quieres hacer una política monetaria expansiva, es decir, no te importa la inflación porque está controlada y sí te importa actividad económica, lo que usualmente haces con este mecanismo es, como en el pasado fuiste colocando cada semana, títulos, también cada semana van venciendo los títulos. Es decir, un título de un año comprado hace un año atrás vence hoy, digamos. Entonces esos recursos son devueltos a las entidades financieras y el Banco Central reclama su título. Entonces de esa forma la banca privada recibe recursos en moneda nacional más sus intereses y con eso pueden prestar a la gente, hacer trabajar ese dinero. Entonces generan dinero secundario, se activa el multiplicador monetario y por lo tanto se activa la economía en su conjunto. ¿Ya? Entonces, este era un ejemplo muy básico de un contexto en el cual nos preocupa la inflación en esta tabla. Entonces, el Banco Central oferta 100 millones de pesos a un título de un año y hay una información adicional que se les debe dar a los bancos, es decir, cuál es la última tasa de adjudicación realizada. Entonces, en ese caso, los bancos, en este caso, olvídense de los nombres porque es un texto peruano, pero estos bancos mandan sus demandas, ¿no? Sus demandas por los 100 millones, yo quiero 50, yo quiero 30, yo quiero 40, yo quiero 20, yo quiero 35. Y esto, digamos, también deben reportar o enviar qué tasa quieren que el Banco Central les pague por estos recursos que ellos van a invertir en los títulos del Banco Central. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es ordenar como en esta tabla y la lógica racional es que el Banco Central tampoco, por más que tenga la maquinita para hacer dinero, no va a querer pagar mucho más de lo que debe. Entonces, se va a guiar por las tasas de interés que piden las entidades financieras, partiendo desde la más baja. ¿No? Dice, esta entidad quiere 20 millones a 6% adjudicado. La siguiente, que es más alta, 7%. 50 millones adjudicado. Entonces, 20 más 50, tengo 70.
Luego, ¿cuál más? Digamos, quiero recoger los 100. Entonces, la siguiente tasa es 7.5. Ellos querían 35 y yo puedo decidir como Banco Central solamente adjudicarle 30. Con eso he cubierto mis 100 y perfecto, he recogido de la economía 100. Por lo tanto, le voy a, eh, voy a colocar estas tres entidades que han demandado estos títulos. Aquellas, por ejemplo, en estas dos que estoy señalando con el cursor, han pedido tasas muy altas. No las voy a adjudicar porque aparte también ya ha sido agotada mi oferta, es decir, todo lo que está en rojo suma 100, ¿de acuerdo? Pero sí hay una señal a la economía en el sentido de que la tasa de 7.5 va a ser la última de adjudicación de la próxima semana. Es decir, yo voy a señalizar si quiero seguir recogiendo, puedo subir la oferta si quiero o mantenerla en 100, pero voy a decir los títulos de un año, la última tasa adjudicada fue de 7.5. Yo les decía, esto leen los bancos privados, dicen, wow, el Banco Central está recogiendo toda su oferta, está adjudicando, está validando incrementos de tasas, por lo que la siguiente semana seguramente las entidades van a ir también pujando por tasas más altas, ¿no? Porque eso les involucra más rentabilidad a ellos. Ahora el Banco Central tiene la potestad de decidir si lo va a adjudicar o no lo va a adjudicar, ¿sí? Depende de su decisión. Ahora, bien, ese era un ejemplo para cuando hay inflación, ¿no? Quieres secar la economía, política monetaria contractiva. Pero puede haberse un caso como este que les explicaba en la anterior clase. Esta es una tabla real, ¿no? Cuando yo era gerente de operaciones monetarias en el banco, generábamos esta tabla, mejor dicho, para mostrar en el Comité de Operaciones de Mercado Abierto para la decisión de las autoridades. Entonces, en ese caso, lo que les decía que esta tabla, ¿qué es lo que muestra? Es primero el plazo. Vemos, este es para un título, este es para otro título y este es para otro título. Pero explicando esta primera parte de la tabla de arriba, es para un título de 91 días, la oferta del Banco Central era 150 millones, la última tasa de adjudicación es esta que estoy señalando, y se va ordenando las posturas de los bancos que van demandando estos títulos. Digamos, el ganadero en este caso mandó dos posturas y demandaba 1 millón en cada postura, pero las tasas que pedían, sí, en este caso, como podemos ver en la parte amarilla, eran más altas, 95 puntos básicos más altos, 115 puntos básicos más alto que la que se adjudicó la anterior semana. Esa es la lógica, esa es la lógica de cada tabla. Y la decisión del Banco Central en este caso fue la siguiente, ¿no? Estábamos en una política monetaria expansiva, no queríamos recoger, estábamos queriendo dinamizar la actividad económica, entonces a estas entidades que pedían más tasa de interés se les dijo no adjudicado, rechazado, ¿sí? A esta también rechazado. Pero en el caso de, vean, el título de 273 días, en realidad el ganadero pedía una tasa más baja, menos 0.13, entonces estaba pidiendo una tasa más baja. Entonces, en ese sentido, lo que se hace es que la entidad, la entidad es adjudicada, porque solamente era 1 millón de bolivianos, es adjudicada, pero a una tasa de interés más baja, una tasa de interés más baja. Esta otra, el mercantil, pedía 45 puntos básicos más alta, rechazado. Esta rechazada, la única adjudicada fue esa que pujaba por reducción de tasas. ¿Por qué? Eso te sirve para señalizar al mercado. Es decir, todas estas entidades, ganadero fundamentalmente y mercantil, van a ver y van a decir, ah, no, el Banco Central no ha adjudicado ninguna que ha pedido tasas más altas. La única que ha adjudicado es aquella que ha pedido tasas más bajas. Eso quiere decir que el Banco Central no quiere recoger. Eso quiere decir que el Banco Central está en una política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, seguramente es probable que la siguiente semana estas entidades vengan tal vez con menos tasa, pidiendo menos tasa de interés. ¿Queda claro? Repito, la anterior semana, la anterior clase, mejor dicho, he explicado esto con más detalle. Está el video grabado en la carpeta, pero de todas formas volví a hacer un repaso breve. Sin embargo, al ser este un instrumento muy importante para entender cómo se instrumenta la política monetaria en cualquier país, incluido en especial para Bolivia, es que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna parte que quieran que vuelva a repetir. Eh, Licenciado, una pregunta. ¿Por qué al banco que se le ha adjudicado la tasa de interés es negativa? No, no es negativa, es la diferencia
entre la tasa última adjudicada y lo que pedía. Es decir, la diferencia entre esto y esto. Esto y esto. Esa diferencia es menos 0.13 puntos básicos. Está bien. Sí, es la diferencia. Todos son las diferencias. Cuando ves en esta última columna un número positivo, es en puntos básicos cuánto ha pedido de diferencia entre la tasa adjudicada última de la anterior semana y lo que piden esta semana. Obvio, ojo, o sea, como hemos visto acá, digamos, la última tasa que va a estar en pizarras la siguiente semana es 7.5. Al título de un año va a ser 7.5. Entonces, esta es la que, digamos, en este ejemplo, cruzando tablas, este 7.5 debería estar aquí. Y aquí debería estar cuánto piden esta semana. Y cuando haces la resta de ambos, si es un número positivo, quiere decir que pide más tasa. Si es un número negativo, quiere decir que pide menos tasa. No es que es tasa negativa, pide menos tasa. Y al pedir menos tasa en política monetaria expansiva, en esta sesión del comité, el Banco Central decidió adjudicar, porque estaba pujando tasas hacia la baja. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Bien, si no hay más, seguimos. Un segundo instrumento son operaciones crediticias, es decir, el Banco Central, al ser el banco de bancos, también presta a las entidades financieras y también, como cualquier otro banco, le cobra una tasa de interés que se llama tasa de descuento. Hay dos tipos de créditos en esta línea. Créditos de muy corto plazo, conocidos como overnights, es decir, el Banco Central le puede prestar para un día a una entidad financiera y cobrarle una tasa de interés o tasa de descuento. Usualmente esto es para cubrir necesidades transitorias de liquidez. Por ejemplo, si un banco privado queda desencajado, ¿qué quiere decir? Que por ley tenía o por decisión del Banco Central tenía que tener en las bóvedas del Banco Central 100 y tiene 98. Entonces, por esos dos que le faltan, puede recurrir a un crédito para completar esos dos y así no ser sancionado por incumplimiento a un reglamento de encaje, por ejemplo. También puede ser por un retiro inesperado de algún cliente, ¿no? Un cliente puede necesitar grandes cantidades de recursos que no estaba planificado y el banco comercial puede recurrir al Banco Central a un crédito de muy corto plazo para atender ese requerimiento y luego al día siguiente ya se ajustará de acuerdo a los activos que tenga en distintas partes o en distintas cuentas, digamos, ¿no? Otros son los reportos. La segunda son los reportos. Y un reporto es una compra de algún título o bono del Banco Central a un banco privado con el pacto de recompra. Por eso es reporto, ¿no? Recompra, acuerdo de recompra, ¿no? Como si uno traduce lo que estoy marcando con el cursor. Entonces, un banco privado necesita liquidez por una semana o dos, digamos. Estos son un poquito más, ¿no? 1 o 2 semanas y viene y dice, mira, yo tengo mi título, por favor, quiero que me des por mis activos 100, Banco Central. El Banco Central saca dinero, le da 100, se lleva el título, pero si hay un acuerdo de decir, dentro de 2 semanas, sí, el Banco Central le dice, tú me tienes que dar 105 y te devuelvo tu activo y tú me das esa plata después de 2 semanas. Entonces, se dan cuenta que acá una tasa de interés explícita no hay, pero sí una tasa de interés implícita, que en mi ejemplo muy básico sería 5%, ¿verdad? Porque me dio el Banco Central, a mi banco privado 100 y yo le tengo que dar de acá a 2 semanas 105. Entonces es una tasa más o menos de 5% de interés, ¿cierto? De esa forma también puede el Banco Central afectar la emisión primaria, porque al final, sea un crédito de corto plazo de un día o de 2 días o de una semana o de 2 semanas, están saliendo bolivianos de sus bóvedas, ¿no? Hacia el sistema financiero. La otra son las operaciones cambiarias y aquí quisiera quedarme un poquito a explicar porque creo que es muy importante entender esta parte. ¿Qué tiene que ver las operaciones cambiarias? Eso me suena a mercado cambiario, eso me suena a bolivianos versus dólares. ¿Qué tiene que ver con la liquidez, con la emisión primaria? Pues tiene mucho que ver, ¿no? El Banco Central puede afectar la emisión primaria a partir de la compra o venta de divisas en el mercado cambiario.
Por ejemplo, si el Banco Central compra divisas en el mercado cambiario, lo hace a cambio de bolivianos, compra, saca bolivianos de sus bóvedas, da los bolivianos a alguien y recoge esas divisas, compra esas divisas, suben las reservas, pero en contrapartida has inyectado bolivianos, has pagado con bolivianos, entonces has salido de tu bóveda bolivianos. Entonces, obviamente, esta operación está afectando los recursos que salen del Banco Central, la emisión primaria del Banco Central. En cambio, si el Banco Central vende los dólares, por ejemplo, las reservas caen. ¿No ves, verdad? Un agente económico viene, quiero dólares, perfecto, el Banco Central, vía las entidades financieras, le da los dólares, pero a cambio el Banco Central no regala nada, le dan bolivianos. Entonces los bolivianos entran a las arcas del Banco Central. Entonces ha caído las reservas, salieron los dólares, pero también han ingresado bolivianos, porque se han pagado con esos bolivianos los dólares que salieron. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una relación directa entre lo que es la compra y venta de divisas, también con el efecto que tiene sobre la emisión primaria de recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera explicar algo, espero que me salga esta vez, espérenme un segundito, voy a activar lo que es el marcador. Vean, y quiero que se entienda esto que es muy importante. A ver, ¿qué pasa si las exportaciones son mayores que las importaciones? ¿Eso cómo se transmite al mercado cambiario? Eso quiere decir que la oferta o de dólares es mayor que la demanda de dólares. ¿De acuerdo? Si las exportaciones son mayores que las importaciones, la oferta de dólares en el mercado interno es mayor que la demanda de dólares, porque al exportador, ¿con qué le pagan? Por cuando vende soya, con dólares. Y esos dólares los quiere cambiar por bolivianos para pagar sueldos, salarios, impuestos, etc. Entonces ellos quieren vender sus dólares, ofertan dólares. ¿Quiénes demandan dólares? Los que demandan dólares son los importadores, porque ellos necesitan dólares para pagar al mundo, por el celular, por los jeans, por los tenis, por las mochilas, por las laptops, etc. Entonces, pero cuando existe un desequilibrio en el mercado externo, en el comercio como este, porque también es un desequilibrio, exportaciones superiores a importaciones, esto es superávit comercial, en el mercado cambiario va a haber un exceso de oferta de dólares. Y aquí pueden darse dos cosas, dependiendo del régimen cambiario. Si el régimen cambiario es fijo, ¿qué pasa con el precio de un bien cuando hay más oferta del bien? Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio de la naranja en julio? Baja, ¿cierto? Porque hay abundancia y exceso de oferta de naranjas. Entonces el tipo de cambio podría caer si el tipo de cambio fuera flexible. Exceso de oferta de dólares, cae el tipo de cambio. Por si acaso es tipo de cambio nominal, ¿no? 6.96 bolivianos por un dólar, ¿no? Cae. 8 bolivianos por un dólar, no, perdón, 5 bolivianos por un dólar, 4 bolivianos por un dólar, no sé, 2 bolivianos por un no sé cuánto. Depende cuánto sea el desequilibrio en el mercado cambiario. ¿Qué pasa si el régimen cambiario es fijo? Si el régimen cambiario es fijo, entonces ante un exceso de oferta de dólares, el Banco Central no puede permitir que el tipo de cambio caiga. Entonces, ¿qué hace? Compra ese exceso de oferta de dólares. Entonces, eso involucra un incremento de reservas y también un incremento, vamos a llamar esta otra MS, es oferta de dinero. ¿Sí? Ya, entonces esto es lo que estamos analizando, efecto en la emisión primaria, cuando pasa esto, siempre y cuando tengas un tipo de cambio muy controlado. Porque si no está controlado, tu tipo de cambio es flexible, el régimen cambiario es flexible, se va a ajustar el precio nomás. Exceso de oferta va a caer, en el extremo va a caer el tipo de cambio y las reservas se van a mantener constantes porque no interviene el Banco Central. No constantes. Aquí le voy a poner una rayita constante. Bien, ¿queda claro? ¿Qué pasa cuando las exportaciones son menores que las importaciones? Eso quiere decir que la oferta de dólares es menor que la demanda de dólares, ¿verdad? La demanda es mayor que la oferta.
Si es un tipo de cambio flexible, ¿qué pasa con el precio de algo si sube la demanda? ¿Qué pasa con el precio del pollo en diciembre para Navidad? Sube, ¿no? El precio del pollo, entonces va a subir el tipo de cambio. Ya no es 6,96, ahora es 10 bolivianos, 11 bolivianos, no sé, si fuera flexible. Si es fijo, como el nuestro, entonces eso va a involucrar que ante este exceso de demanda de dólares en el mercado cambiario, el Banco Central provee esos dólares y eso es caída de reservas. Ay, caramba. Y caída de reservas y además, pero al Banco Central le compran esas reservas. Entonces le pagan con bolivianos y cae la oferta de dinero. La oferta de dinero. ¿Sí? Entonces esta laminita es muy ilustrativo para mí, para entender exactamente lo que pasa en Bolivia también. No sé, hay alguien que habla todo el tiempo, muchos hablan mucho de reservas. Dicen, las reservas llegaron a más de 15.000 millones de dólares y el gobierno es que se ha rifado eso. Nunca hubiera llegado a 15.000 millones de dólares si no se hubiera decidido hacer esto. Mantener fijo, por lo tanto, compras dólares, das oferta de dinero y suben las reservas. Pero ahora si mantenemos esta postura de tipo de cambio muy administrado, y ahora se rasgan las vestiduras porque las reservas están cayendo. Claro, porque ha cambiado el contexto, hemos vivido un periodo de superávit comercial, entonces eso se transmite al mercado cambiario y ahora estábamos viviendo hasta el año pasado un periodo bastante considerable, desde el 2014 hasta el 2020, un déficit comercial. Entonces esto hacía que las reservas internacionales vayan cayendo. ¿De acuerdo? Entonces, muchos elementos juegan respecto al efecto sobre el dinero, emisión primaria y las reservas que van de la mano. Y son primero, cómo le vaya el contexto, bajo este mecanismo, ¿no? Bajo este mecanismo de operaciones cambiarias. Es cómo le vaya al comercio exterior y qué régimen cambiario adopte ese país. Si es fijo, estos desequilibrios en el mercado externo, comercio y mercado cambiario van a tener impacto sobre las reservas y sobre la oferta de dinero. ¿Sí? Sin embargo, si el tipo de cambio sería flexible, como en este otro caso, no se va a tener ni ganancias ni pérdidas de reservas internacionales en el extremo, ni efecto sobre la cantidad de dinero primaria, pero sí en el tipo de cambio. Si hay exceso de oferta, caerá. Si hay exceso de demanda, subirá. ¿De acuerdo? No sé si acá hay alguna pregunta. Sí, adelante, creo que alguien levantó la mano. Adelante. Sí, licenciado, con respecto al tipo de cambio flotante, como usted dice, entonces, entre esos desequilibrios comerciales, las reservas internacionales no se ven afectadas y solamente el tipo de cambio, entiendo, ¿es así? Sí, 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 correcto. Es como en los mercados. O se ajusta precio o se ajusta cantidad. Cuando es flexible o cuando es fijo. Cuando es fijo, el precio no se mueve, pero sí se ajusta cantidad, como hemos visto lo que está en redondo aquí o en óvalo, ¿no? En cambio, cuando decides que se ajuste el precio, la cantidad no se mueve y sí el precio sube o baja dependiendo qué es lo que pasa con el mercado externo, comercio y el mercado cambiario. Correcto. ¿Alguna otra pregunta o aclaración? No sé si quedó claro, ¿no? Confírmeme, por favor. Licenciado, en el chat una compañera creo que hizo una pregunta. Yo preferiría que activen, por favor, su micrófono. No estoy viendo en absoluto el chat. No se preocupen. Les aseguro que mi voz es más fea. Adelante. Es que yo no veo ninguna consulta ahorita. La compañera pregunta si el contrabando y el narcotráfico igualmente afecta a la reserva de valor. Claro. A ver, contrabando, por ejemplo. El contrabando es una importación ilícita. Y por más que no esté registrada acá en las cuentas nacionales, sabemos que
de forma paralela, le voy a llamar, irregular, hay más importaciones. Y eso es más demanda de dólares. Y eso va a ser, si estamos con un tipo de cambio fijo, más caída de reservas. Obvio, sí, 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 sí. Claro que sí. Ahora alguien puede decir, ¿y el narcotráfico? Puta, el narcotráfico es como nuestra exportación ilícita, digamos, ¿no? Entonces debería generar divisas para el país. Debería. Entonces, dependiendo del tipo de cambio, si es fijo o flexible, podría tener impactos en las reservas también, ¿no? Pero ahí hay problemas, ¿no? Que es como blanquear esos dólares, ¿no? O sea, ¿qué entidad financiera te va a aceptar, digamos? Yo, narcotraficante, voy a ir con mis 10 millones de dólares en mi mochila y ahí, lo primero que me va a preguntar el banco es, ¿y de dónde tiene eso? Yo, si me he ganado la lotería, demuéstremelo. Entonces también eso es medio difícil, ¿no? Pero sí se blanquea por compra de autos, terrenos, casas, esas que se hacen con cash, con dinero, ¿no? Y en algún momento logran insertar al sistema financiero y pueden ser parte de una oferta de dólares interna también. Sí, por supuesto. O sea, las actividades ilegales, ilícitas también están detrás de la oferta y la demanda, porque también mueve recursos, así sea una mercancía ilegal como la droga, o así sea también tan ilegal como meter, no sé, cervezas, quilmes de contrabando, ¿no? Igual te drena. En la medida que ustedes han ido consumiendo, si es que es el caso, disculpen si aquellos que tal vez no lo hacen, yo algunas por lo menos me he tomado, algunas quilmes en carnavales, en la medida que uno ha ido consumiendo quilmes en carnavales u otras cervezas desconocidas, que uno decía, wow, y estas cervezas, y mira, y a buen precio, estaban contribuyendo al contrabando y estaban contribuyendo a caída de nuestras reservas, porque esos dólares se van a salir hacia Argentina, hacia Brasil, hacia el origen de las cervezas de contrabando, ¿no? Hay que entender los mercados así también, y eso yo lo veía, ¿no? Eso yo lo veía en el carnaval, es un ejemplo, ¿no? Adelante, Miguel Ángel Laura. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta, ¿puede volver a repetir del por qué el tipo cambiario caía cuando era flexible cuando las exportaciones son mayores a las importaciones? Por favor. Sí, sí. Lo primero que hay que entender es eh, qué pasa con el exportador. Al exportador le pagan con dólares, ¿no? Yo vendo soya a Brasil y me pagan con dólares. Entonces el exportador quiere cambiar esos dólares en el mercado cambiario por bolivianos. ¿Por qué? Porque el exportador tiene que pagar sueldos, salarios, insumos, impuestos, varias cosas. Entonces, lo que le pagan en dólares, él quiere cambiar a bolivianos. Entonces, ellos en el mercado interno, cambiario interno, en la Camacho, en Wall Street de Bolivia, ahí quieren cambiar, quieren vender sus dólares y cambiarlo por boliviano. Entonces, ellos son los oferentes de dólares. ¿Quiénes son los demandantes de dólares? Los importadores. El importador, imagínense la gente que importa celulares en la Eloy Salmón, ellos necesitan dólares porque ellos tienen que pagar a los chinos por los celulares que llegan. Entonces ellos demandan dólares. Es decir, yo quiero dólares porque tengo que pagar mi mercancía que está llegando al puerto de Arica, mis celulares. Ellos demandan. Entonces, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, eso se llama superávit comercial, ¿no? Eso se traduce en el mercado cambiario como que hay un exceso de oferta de dólares, porque hay más dólares que quieren ser cambiados por bolivianos y menos bolivianos que quieren ser cambiados por dólares. La oferta es mayor que la demanda. Ahora, de ahí en adelante, un tipo de cambio flexible actúa como cualquier otro mercado. Pues yo les decía, ¿qué pasa con el precio de la naranja en junio o en julio? ¿No? Ustedes me dirán, cae, pues licenciado, cae, ¿no? 50 naranjas, 10 bolivianos. Ah, lo mismo pasa con los dólares. Cuando hay un exceso de oferta de dólares, ¿qué pasa con el precio del dólar? ¿Y qué es el precio del dólar? El tipo de cambio. 6.96 bolivianos por un dólar. Cae. Entonces ya no te dan 6.90, ya no te piden 6.96 por un dólar, sino 5 bolivianos por un dólar, 4.50, 3 bolivianos por un dólar. Eso impacta automáticamente. Es un mercado, el mercado cambiario es un mercado
con el ABC que han aprendido en economía general. Con eso es suficiente para entender esta parte. Cuando hay exceso de oferta, cae el precio. En este otro, abajo, cuando hay exceso de demanda, sube el precio. ¿Qué pasa con el pollo? El precio del pollo en diciembre sube. ¿Por qué? Porque toda la gente quiere ser picanas, quieren hacer un montón de cosas con pollo, entonces hay harta demanda por el pollo y su precio sube. Perfecto. Entonces también en esta otra situación de mercado de déficit comercial, eso quiere decir que hay un exceso de demanda de dólares, por lo tanto, si hay exceso de demanda de este bien color verde, que es el dólar, su precio va a subir. Si es un tipo de cambio flexible. Bolivia no tiene un tipo de cambio flexible, por lo tanto, el Banco Central interviene para mantener fijo el tipo de cambio. Esa su intervención, sea un caso o el otro, va a involucrar ganancia o pérdida de reservas internacionales y va a involucrar incremento de la emisión primaria de dinero o reducción de la emisión primaria de dinero en moneda nacional, que es esto. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna otra consulta, por favor, adelante. Sí, licenciado, tengo una duda. Mm, Si las reservas internacionales, siguiendo un tipo de cambio fijo, bueno, sirven para amortiguar estos cambios que pueden ocurrir. En el año, si mal no recuerdo, 2014, si mal no recuerdo, estábamos en 15 millones, pero luego en otros 2 años, los otros 2 años siguientes, que serían 2015, 2016, eh, las reservas perdieron un tercio de su valor, es decir, bajó de 15 sí, mil sí, a 10 sí, mil. sí, Pero sí. nuestro déficit en la balanza comercial no fue o sea, no fue de 5 mil, no fue de esos 5 mil. O sea, no Mm, fue de 5 mil. Entonces, ¿a qué otro lugar más se puede ir se puede ir destinado a las reservas internacionales, licenciado? Contrabando, narcotráfico. Porque eso no lo registras. Tú me estás diciendo, el balance comercial no era tan grande, o el superávit o déficit, no recuerdo lo que dijiste. Sí, pero ese es el dato del INE. En el INE se registra exportaciones de droga, no. Se registra importaciones de cervezas Quilmes, no. Ilícitas, ¿no? Ilícitas, no. ¿Verdad? Entonces depende de eso. Entonces también al final el movimiento de las reservas puede estar reflejando también lo que está pasando en la economía en su conjunto, en total, donde hay estas otras variables que no se registran, que juegan. El importador de contrabando, ¿no creen que va a ir a un banco a querer comprar dólares para importar sus quilmes? Claro que lo va a hacer, va a comprar. Y lo peor es que el argentino que le va a vender esas quilmes, ese se va a llevar las divisas a su país. ¿Eso está registrado en la balanza comercial? No, porque ha entrado de noche en no sé por qué frontera, en burritos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que sí, o sea, no esperen que si yo les digo, de acá el superávit es 50, entonces quiere decir que hay un exceso de oferta por 50 y por lo tanto esto debería ser que caiga de 6,96 a 6,1. No, no. Los engañaría, ¿no? Eso no. Pero lo que sí quiero que entiendan son los efectos y las direcciones. Cuando hay superávit comercial, hay exceso de oferta de dólares en el mercado cambiario y eso generaría en tipo de cambio flexible una caída del tipo de cambio. ¿Verdad? Eso les estoy diciendo. Y un tipo de cambio fijo no va a involucrar una caída porque está fijo, pero quien va a asumir esto, este exceso de oferta, es el Banco Central. Va a tener que comprar con moneda nacional estos dólares, es decir, incremento de reservas. ¿Se dan cuenta? Y eso no era malo, era bueno. Solamente imagínense algo, para aquellos buenos analistas que andan todo el tiempo, ¿no? Hablando de reservas caen, reservas suben, que las reservas, hemos llegado a 15,000 y luego han caído. A ver, analista, si en esa época de superávit comercial hubiéramos tenido un tipo de cambio flexible como estás pidiendo, hubiéramos ganado $1, hubiera subido las reservas a 15,000, más de 15,000 millones. ¿Qué te respondería ese cuasi analista?
Si es bueno, si entiende, te dirían, no, pues, no, el tipo de cambio se hubiera ajustado, tal vez hubiéramos llegado a 5 bolivianos por un dólar o 4.50. El precio se hubiera tenido que ajustar y no la cantidad. Sí, correcto. ¿Ve? Entonces ahora cuando cambia la situación del contexto y mantienes un régimen, y podemos discutir otro día por qué se mantiene fijo, otro día podemos discutir, hay otras razones por las cuales está esto fijo, es de esperar pues que se ajuste la cantidad, ¿no? Aquí las flechitas, esta lámina quisiera mostrar a los analistas que todo el tiempo andan hinchando con lo que son reservas. Es mercado, es economía. Si han estudiado economía, tienen que entender esto. Y es decisiones, son decisiones. Si adoptábamos en la época de superávit tipo de cambio flexible, no hubiéramos ganado un solo dólar. Y ahí se hubiera quedado las reservas en el valor que hubiera estado. Un solo dólar hubiéramos ganado. Porque se hubiera ajustado solo precio, ¿no? Hubiera caído. Y ahora que hay déficit comercial y si soltáramos, claro, tendría que subir el precio del dólar, 10 bolivianos por un dólar, 11 bolivianos por un dólar. Pero no, como lo mantienes fijo, entonces se ajusta cantidad, el banco tiene que defender este tipo de cambio y bueno, eso sí involucra caída de reservas. ¿De acuerdo? Ese es un análisis así muy frío, muy de mercado y creo que muy importante para ustedes, para cualquier economista. O sea, no necesito mostrarles ecuaciones ni gráficos mágicos para que ustedes entiendan cuál es la relación del mercado externo, mercado cambiario y dependiendo del régimen cambiario que uno adopte, qué pasa con las reservas y qué pasa con la cantidad de dinero, la emisión primaria también. No solamente ver reservas, también hay que ver emisión primaria, ¿no? Cuánto dinero se suelta o se recoge en la economía producto de las operaciones cambiarias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay unas manitos por ahí, Miguel Laura o Raúl Coro. Sí, licenciado. Dale, dale. Sí, licenciado. Tengo una consulta. En el caso de que la economía fuera dolarizada, ¿cambia mucho la dinámica o es igual? Totalmente, pues, totalmente. Ya no hay esto. Todo lo que haces en comercio con el mundo es lo que alimenta tus reservas directamente, ¿no? Y también esto es igual. Estos dos son iguales. Porque no tienes moneda propia. Entonces, como suban tus reservas, es como suba tu dinero en tu economía. Porque no hay otra moneda, no hay boliviano, es dólar, ¿no? Entonces, es así. Entonces, todo esto chao, digamos. No es necesario analizar porque ya no hay cambio ahí, ¿no? No hay otra moneda. Entonces, y obviamente tampoco hay un tipo de cambio. No hay moneda, no hay moneda local. Directamente lo que pasa en el comercio te impacta en ni siquiera podría hablar de reservas. Ya está, ya tu moneda de curso legal ya es esta. Ya ni siquiera deberías hablar de reservas, ¿no? Es tu moneda de curso legal. Exportas más, vas a tener más dinero circulando en tu economía que te va a servir para pagar el taxi, lo que sea, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Bien, Raúl Rodríguez, ¿tenía alguna pregunta? Licenciado, eso era todo. Ah, ya, perfecto. Estabas con la mano. ¿Alguna otra? Clave, jóvenes. Para mí esta es clave. Clave de entender como economista para no dejarse engañar también, ¿no? Si no, nos podemos arrimar al lado equivocado. El lado correcto es arrimarse a lo que es la teoría, el entendimiento de los mercados, el comportamiento de los mercados. Ya, bien, si no hay más preguntas sobre esta parte, por lo menos me alegra que haya habido preguntas, creo que ha sido esta parte útil en el sentido de que ha despertado interés. Por cierto, ¿qué pasa, digamos, cuando hay superávit comercial, exceso de oferta de dólares y tú en un tipo de cambio fijo compras esos dólares excedentarios, como hemos mostrado en la primera fila? Y por lo tanto inyectas más moneda nacional. Bueno, pues nadie te regala nada. Si tú vas a comprar dólares, vas a dar bolivianos a cambio y esos bolivianos salen de arcas del Banco Central, de bóvedas. Se inyecta la economía. ¿Y qué tal si tú estás en un periodo de inflación?
Tú dices, por lo que pasa en el sector externo, por el tipo de cambio que tengo, estoy inyectando moneda nacional en un periodo en el cual hay inflación. No quiero inyectar recursos, no quiero inyectar bolivianos a la economía. Entonces ahí haces operaciones de esterilización. ¿Qué es eso? Puedes recurrir a operaciones de mercado abierto. Con otro instrumento del Banco Central, el número 1 de esta parte, empiezas a recoger ese exceso. Y otra vez vuelves, por ese otro mecanismo haces que esterilizas, haces que vuelvan a ingresar los bolivianos a bóvedas del Banco Central, eso para cuidar tu objetivo de inflación, ¿no? Bajo el supuesto de que estabas preocupado por la inflación y tenías nomás que recoger, digamos, este exceso de dinero que has inyectado producto de cuidar tu tipo de cambio, digamos. ¿Me dejé entender? Sí, licenciado. Gracias. Esas son las 3 operaciones por las cuales tú puedes afectar lo que es el mercado de dinero. Licenciado, Sí, adelante. ¿podría dar un ejemplo de lo que acaba de decir, por favor? Yo no le entendí. Ya. A ver, hay un superávit de 50 millones de dólares. ¿Ya? Y eso se traduce en un exceso de oferta de dólares de 30 millones. Tú estás en un tipo de cambio fijo, tu banco central. Si dices, hay un exceso de oferta. Si dejo actuar al mercado, esto haría que el tipo de cambio caiga, ¿no? En junio las naranjas valen menos porque hay exceso de oferta. Bajo mi ejemplo, hay un exceso de oferta de 30 millones de dólares. Eso impulsaría que caiga el tipo de cambio. Pero yo no quiero que se mantenga en 6.96. Entonces yo, Banco Central, me compro ese exceso de oferta de dólares. Esos 30 de exceso, yo lo compro, perfecto, esas son reservas para mí, excelente, Banco Central, suben las reservas, pero a cambio yo he dado bolivianos. 30 por 6.96, es eso lo que se inyecta en bolivianos, pero ahí yo hago una reflexión, digo, estoy en inflación, yo por lo que pasa en mi mercado externo, excomercio, por mi régimen cambiario que es fijo, terminé soltando de mi bóveda bolivianos a la economía y eso me asusta, porque esto es como irle poniendo gasolina a la fogata. No hubiera querido hacer eso. ¿Y Banco Central tiene solución? Sí. Voy a esterilizar esos recursos que yo mismo he inyectado con la mano izquierda, la voy a recoger con la mano derecha. ¿Cómo? Con otro instrumento, con operaciones de mercado abierto. Entonces voy a empezar a ofertar títulos, las entidades financieras me van a comprar estos títulos y voy a volver a recoger esos bolivianos que inicialmente había inyectado. Ese hecho de recoger dinero tras una inyección por un tema de cuidar un tipo de cambio se conoce como un tipo de operaciones de esterilización de recursos. Ahora sí. Gracias, licenciado. No, de nada, con todo gusto. Bien, revisadas las 3 tipos de operaciones, quisiera que empecemos a hablar del multiplicador monetario, que ya hemos visto en la anterior clase con un libro de macro, pero ahora vamos a ver otro libro, un peruano también, un poquito más desarrollado. Un poquito más desarrollado, no es complejo, un poquito más desarrollado. Primero definamos qué es encaje legal. El encaje legal, en Bolivia, por ejemplo, se define en un reglamento del Banco Central, el reglamento de encaje legal. En ese reglamento el Banco Central define la tasa de encaje legal. ¿Y qué es la tasa de encaje legal? Qué porcentaje de los depósitos que captan los bancos privados deben llevar al Banco Central sí o sí. Por eso es encaje legal. O reserva legal también le llaman en otros países. O reserva requerida también en otros países. Entonces, digamos, si el encaje legal es del 6%, quiere decir que por cada 100 bolivianos que capture el mercantil Santa Cruz de depósitos de la gente, 6 bolivianos sí o sí lo debe llevar al Banco Central a sus bóvedas, tenerlo como reserva. ¿De acuerdo? Y ahora uno diría, ¿y esto para qué será? ¿Por qué
¿Por qué define una tasa de encaje el Banco Central? Puta, qué envidioso, en vez de permitir nomás que los bancos, esos 100 que capten, lo pongan en cartera, los 100, y que ganen su platita los bancos. ¿Por qué es puta, tan avaro el Banco Central y les dice, no, 6 tienes que traer aquí, pucha, ¿no? Que lucrará. Puta, este Banco Central medio raro, ¿no? O sea, se aprovecha de su poder, digamos. No, no, no. ¿Por qué motivo se establecen encajes legales? Primero, por un motivo de política monetaria. Porque en la medida que tú subes el encaje legal, entonces es decir, ya no es 6%, ahora es 20%, le limitas al banco privado el colocar cartera. Y eso no es porque odiemos a los bancos privados, sino porque seguro hay inflación. ¿Sí? Porque si le subes la tasa de encaje a 20, por cada 100 bolivianos que capte, solamente 80 podría colocar como cartera, 20 debes traer a mi bóveda yo, Banco Central. Eso limita la creación de dinero secundario. ¿Qué es la creación de dinero secundario? Los créditos que va colocando los bancos privados a la gente, a los agentes económicos. Ya. En cambio, digamos, si quieres hacer una política monetaria expansiva, más bien, la inflación no te preocupa. Quieres que se dinamice la economía, bajarás tu tasa de encaje de 6, digamos, a 1. O sea, de 100 bolivianos que capto yo banco mercantil, un bolivianito tengo que mandar al Banco Central y 99 tengo para prestar, ¿sí? No, qué bueno, entonces prestan, dinamizan cartera, se crea dinero secundario, se reactiva la economía. La gente con esa plata invierte, compra, consume, más demanda agregada. Qué interesante. Entonces, ¿el encaje legal es un instrumento también de política monetaria? Sí. ¿Por qué más establecerá el Banco Central un encaje? Por reserva, por precaución, ¿no? Porque no todo lo que captas como depósito lo debes prestar, una parte debes que conservarlo por si acaso, porque puede haber clientes que quieran retirar depósitos, puede haber una corrida bancaria, etcétera, y si tú lo prestas todo lo que has captado como depósitos banco mercantil, vas a estar frito si en algún momento tus clientes vienen a recoger su dinero por algún motivo. Entonces, eso se llama por temas precautorios, por temas prudenciales, debe haber una reserva por cada depósito que captes. El Banco Central establece esa reserva también. Y como en esa reserva hay muchos bancos que van aportando, van depositando en el Banco Central, hay un colchoncito de recursos prudenciales que ante un eventual problema de alguna entidad o del sistema financiero puede emplearse para poder atender necesidades de liquidez de los bancos a partir de demandas de los clientes, ¿verdad? Entonces, ya. Ya entiendo por qué el Banco Central establece tasas de encaje, por esos dos motivos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. El encaje legal afecta a la base monetaria. Ojo, aquí estamos cambiando de notación. Base monetaria la veíamos de otra forma en el libro de texto. Aquí estamos en H, base monetaria o emisión primaria. CIR es lo que llamamos EMI, emisión circulante. Y ENC, que es encaje, son los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. Sabíamos que la base monetaria era el dinero que está circulando en los bolsillos más los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. Pero ¿qué pasa cuando subes la tasa de encaje? Suben los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central, pero en desmedro del circulante, del dinero que está circulando en la economía. Por lo tanto, si sube aquí 10 y baja 10, la base monetaria no se ve afectada. La base monetaria no, pero la cantidad total de dinero, eso sí. ¿A partir de qué? Del multiplicador monetario. Que me gustaría entender lo del multiplicador monetario. Sí, en este libro de texto que revisamos aquí, vean ustedes que el Banco Central emitía 100 y la cantidad total de dinero variaba hasta 500, es decir, 400 veces,
se reproducía 400 más, es decir, 5 veces más. Entonces, alguien que no se ha perdido la clase me está entendiendo perfectamente de lo que estoy hablando. Yo diría, aquí arriba es 500, la cantidad total de dinero, la oferta total, y la base monetaria fue 100. 500 sobre 100, 5. El multiplicador monetario es 5. Es decir, por cada dólar de base monetaria que inyecte el Banco Central, por cada boliviano que inyecte el Banco Central, se van a crear un total de oferta de dinero de 5 bolivianos. Según ese ejemplo. Ese ejemplo que... O sea, no hay una regla. No quiero decir que el multiplicador monetario es 5. No, puede ser cualquier número, pero va a depender del efecto multiplicador de la banca. En mi ejemplo, 5. Ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a activar ya, que es el bolígrafo. Bien, quiero saber qué compone este multiplicador. Entonces, primero, la oferta de dinero es la liquidez en moneda nacional. Es algo que MN, moneda nacional, es la liquidez, entonces simplemente lo reemplazo de aquí a aquí. Hasta ahí vamos bien. Luego digo, ¿qué es la base monetaria? Ya sé que es circulante más depósitos de los bancos en el Banco Central. Hasta ahí todo está genial. Yo digo a esto, voy a multiplicar y dividir por liquidez en moneda nacional. Aquí está uno dividiendo y otro aquí dividiendo. Aquí también. Por distribución se va a uno y a otro. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien. Liquidez sobre liquidez es 1. Luego, ¿qué estoy haciendo acá? Yo digo, la cantidad de dinero total en la economía, liquidez en moneda nacional, es circulante más depósitos, estos sí, son de las personas en los bancos privados. Ese es el dinero que hay en la economía, es lo que está en mi bolsillo, más lo que yo tengo depositado en el banco mercantil, que es mi banco. Eso es la liquidez. Dicho esto, puedo multiplicar y dividir entre depósitos. Pero ¿qué es depósitos? Si uno despeja, es liquidez menos circulante. Entonces eso está aquí. Es decir, esto que estoy marcando y esto son lo mismo. Entonces multiplico por X, divido con X, no ha cambiado nada. Listo. Con eso, lo que tengo es empezar a calcular los ratios. Circulante sobre la cantidad de dinero que hay en la economía es mi preferencia por circulante. Depósitos de los bancos privados en el Banco Central sobre depósitos totales captados por los bancos son el encaje. ¿No? Si yo he captado 100 bolivianos y lo voy a depositar 10 bolivianos en el Banco Central, mi encaje es 10%, ¿no? 10 de 100 es 10%. Y esto simplemente propiedad distributiva y demás, nuevamente aquí circulante sobre moneda nacional, es preferencia por circulante. Cual sea el valor que tengan estos factores, esto es mayor que 1. Claro, tiene que ser mayor que 1 porque el multiplicador lo que hace es multiplicar a la base monetaria. A partir de la base monetaria y el multiplicador se genera más dinero, más oferta de dinero. Perfecto, pero pucha, aquí está en el denominador los dos, entonces ya sé que el multiplicador monetario se afecta negativamente de preferencia por el circulante y de encaje en el Banco Central. Eso afecta al multiplicador. Y negativamente, vean, hay unos signos negativos. Alguien que me ha captado esa clase de grupo de la clase del libro de macro, de esto, puta, la debe estar entendiendo al tiro. Pero otros no. Ya sea porque no se entendió en esa clase, no prestaron atención o algo, pero no importa. Aquí les voy a explicar por qué el multiplicador monetario depende negativamente de la preferencia por el circulante y del encaje legal. O del encaje, solamente encaje. ¿Por qué? Si la gente prefiere tener más circulante, quiere decir que prefiero tener más billetes en mi bolsillo, eso es preferencia por el circulante, ese dinero deja de estar en el banco, es decir, yo no lo estoy depositando en el mercantil, que es mi banco, sino está conmigo.
Por lo tanto, el mercantil tiene menos dinero para prestar, entonces menos se va a multiplicar el dinero. Puta, qué sencillo, eso nomás, eso es. Por otro lado, los depósitos que tienen los bancos privados en el Banco Central. En la medida que ellos depositen más, ¿no? Obviamente estarán más, o sea, depositen más los bancos privados en el Banco Central, menos dinero tendrán para prestar a la gente, menos multiplicador monetario, menos creación de dinero secundario. Eso nomás es. Eso nomás es. Consultas. ¿Hay consultas? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Bien. Esto es la ecuación que acabamos de derivar y a una precisión. Vamos a activar nuevamente esto. El encaje, está constituido por dos partes, uno que es el encaje legal y otra parte es el encaje voluntario. En porcentaje, es tasa de encaje. La tasa de encaje es igual a la tasa de encaje legal más la tasa de encaje voluntario. Supongamos que la tasa de encaje total es 8%, la legal es 6%, por lo tanto el excedente es 2%, ¿verdad? Entonces uno diría, el encaje legal es lo que el banco sí o sí me manda a depositar en sus bóvedas. Esto es legal. Pero hay una parte que puede el banco depositar también en el Banco Central extra, o conocido como exceso de encaje. Por eso se llama exceso. Por encima del encaje, depositas en el Banco Central. Pero en total, depositas 8%. 6 más 2 es 8. Ahora, yo diría, ¿por qué un banco privado depositaría más en el Banco Central que lo mínimo exigido? ¿Por qué más? Entonces, vamos a ver que eso va a depender de la decisión del banquero privado. Y va a haber variables que van a determinar esa decisión de encajar más en el Banco Central o menos o nada. Y los determinantes son los que están acá. El encaje legal lo define el Banco Central por temas de política, ya les he dicho, ¿no? Política monetaria expansiva, contractiva, subirá, bajará. Pero el encaje voluntario depende, por ejemplo, de la tasa de interés del sistema financiero, tasas de interés activas y tasas de interés que son costo de oportunidad para el banquero. Es decir, las tasas activas del sistema financiero suben. Eso quiere decir para el banquero que el dinero que tiene guardado en el Banco Central tiene mucho costo de oportunidad, está dejando de ganar plata. Entonces, en la medida que sube la tasa de interés, cae el encaje voluntario. Pues hay un signo negativo, espero que se vea acá. Signo negativo. ¿Sí? Sube la tasa de interés activa del sistema, el banquero privado dice, no, yo no puedo perder plata, mucho. No, traigan nomás esa platita, esos 2 extra que tenían en el Banco Central, tráiganlo aquí a las bóvedas de la Camacho, vamos a prestar, dinamicen cartera. ¿Sí? Así reacciona el banquero. Otra, tasa de descuento. ¿Qué era la tasa de descuento? La tasa de interés que te cobra el Banco Central cuando te presta, a ti, banco privado. Entonces, cuando sube la tasa de descuento, quiere decir que el Banco Central se ha vuelto carero. Y yo soy banco privado y digo, si me quedo ilíquido y voy a recurrir al Banco Central, me va a sacar el ojo. No, prefiero nomás guardar más dinerito en sus bóvedas por si acaso. No quisiera prestarme de ellos. Ajá, hay un signo positivo. Cuanto más tasa de interés de descuento cobra el Banco Central, más encaje voluntario voy a tener.
¿quién más me puede prestar? Me puede prestar un banco. Entre bancos se prestan. Si la tasa interbancaria sube, si la tasa interbancaria sube, entonces mis amigos banqueros, mis otros amigos, yo soy banquero privado, pero mis otros cuates banqueros me cobran mucho. Si, digamos, si yo quedo desencajado o necesito liquidez de corto plazo y le digo, amigo banquero, préstame, sí, pero cobro esto. Ah, no, digo, estos amigos banqueros son sacres, no, prefiero nomás tener más encaje voluntario. Volatilidad de los depósitos, sigma. Muchas, si los clientes sacan y meten su plata, sube y baja el depósito, un día retiran, depositan, eso es volatilidad de los depósitos. Yo prefiero nomás tener más encaje voluntario porque lo que no puedo hacer es decirle un día al cliente, discúlpeme, no tengo plata, vuélvese la siguiente semana, no puedes recoger su plata. Uf, una locura, ¿no? Entonces, en la medida que sube la volatilidad de los depósitos, más encaje voluntario voy a tener. Y finalmente, la tasa de morosidad. Si yo me entero que en el sistema financiero está creciendo la mora, eso quiere decir que gente no está pagando sus créditos. Ustedes van a dinamizar cartera a riesgo de que también pierdan su plata, como banqueros privados, gerentes de banco privado. No. Pucha, la mora está subiendo, debe ser por COVID, confinamiento, crisis, no sé. Por algo no están pagando la gente su crédito. Está subiendo la mora. Entonces, si yo tengo recursos, le digo a mi gerente de operaciones, un momentito, no coloques todavía porque hay incertidumbre, hay mucha mora, guardaremos nomás esos recursos, no vaya que prestemos y luego no nos devuelvan. Entonces, más tasa de mora, más encaje voluntario. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? Licenciado, ¿podría volver a explicar lo de la tasa interbancaria, perdón? Ya. Los bancos entre sí también se prestan. Yo soy gerente del mercantil y mi cuate es el gerente del BNB. Entonces también en algún momento yo puedo necesitar liquidez porque un cliente me vino a recoger plata, no sé, por algún hecho. A mi cuate del BNB le llamo. Hola, sí, hola, ¿cómo es cuate? Préstame platita, necesito. Ya, con gusto, te transfiero. Muy bien. Te voy a cobrar tanto. ¿No? Nada es gratis. ¿No? Nada es gratis. Y ahí digo, ¿no? Si esa tasa de interés interbancaria es alta, digamos, me cobraba 1%, digamos, mi cuate, ¿no? Hola, sí, 1%, ya. Le llamo, préstame 5 millones de bolivianos, ya. Sí, sí, pero ahora te voy a cobrar 5%. ¿Qué? Sí, no, es que también hay escasez de liquidez, no sé, ha subido la... Vale, entonces yo soy banquero, digo, qué macana, no, mucho me cobra mi cuate. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo en cuanto a mis operaciones? En cuanto a mis operaciones, lo que voy a hacer es guardar yo más plata en el por si acaso. Porque si quedo ilíquido y necesito liquidez, mi cuate me va a sacar el ojo con lo que me va a cobrar. Entonces, cuando sube la tasa de interés interbancaria, yo decido tener más encaje voluntario. Sí, de esos recursos que han captado como depósitos, digo yo a mi gente, más plata lleven al Banco Central. No presten, más lleven. No solamente 2, lleven 4 a bóvedas del Banco Central. Sí, pero ¿por qué, jefe? ¿Por qué, pucha? No, es que si necesitamos dinero y yo tengo que recurrir a mis cuates banqueros, estos me van a sacar el ojo. Yo no quiero que me saquen mi ojo. Entonces, lleven nomás ustedes al Banco Central más. Esa es mi potestad como persona o agente precavido, ¿no? En el mercado de dinero es caro los recursos, ahora me cobra caro mis amigos banqueros. ¿De acuerdo? Otra preguntita, licenciado. En el caso del encaje legal, funciona más como un límite mínimo, ¿no?
o exacto. el Banco Central puede a veces decir este encaje, solamente este encaje, ni más ni menos. No, solo establece la tasa de encaje mínima. Mínimo, en el ejemplo de la pantalla, es 6%. 6% mínimo debes traer por cada depósito que tú capturas del público. Pero el banquero privado tiene toda la potestad de llevar 6, si quiere, cumple 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 100, 200, 300. Está en toda libertad de hacerlo, porque el Banco Central es el banco de bancos. ¿Sí? Y tiene bóvedas para guardar la plata de cada uno de estos bancos. Mire, yo soy tesorero 5 años del Banco Central, que soy gerente de tesorería del Banco Central de Bolivia. Todos los días entran Brinks y ETBs, que son las empresas transportadoras contratadas por los bancos, a dejar encaje. Y algunos otros salen y recogen dinero, porque el Banco Central es el banco de bancos. Entonces eso es permanente, ese movimiento. Pero ya sí en términos macros se ve así. Los Brinks en la puerta del Banco Central entran, salen, entran, salen, entran, salen. Dejan, sacan. ¿Sí? Entonces es una función permanente de los bancos, son decisiones de los bancos. Los viernes hay más movimiento porque cargan ATMs y todo, porque la gente gasta mucho efectivo. Entonces jueves, viernes ya vienen a recoger mucho más dinero los bancos. Principios de la siguiente semana más vienen a dejar su encaje. Entonces, uno entiende bien cuando comprende que el Banco Central es el banco de bancos. Ahora, cuando hay temas de inestabilidad política, conflicto social, elecciones y todo eso, la gente se asusta, ¿no ven? Ustedes deben saber también, sus familias, o sea, pandemia, o sea, la gente recoge más, prefiere tener más efectivo en el bolsillo, en el ropero, bajo la cama. Entonces eso obviamente lo perciben los bancos privados y también vienen a recoger más dinero del Banco Central, ¿no? Y esto sale, digamos, ¿no? Es como lo que pasó el año 2019, ¿no? La gente se asustó por toda la crisis política, no solamente querían bolivianos, querían dólares, no solamente en La Paz, sino en en todos los departamentos. Y resulta que hubo muchos Brinks y ETBs ahí afuera del Banco Central para atender esta demanda de las entidades financieras que saquen de sus cuentas ese dinero. Pero bueno, siempre hay malintencionado que dice, ¡ay, se están sacando la plata de él! Un montón de macanas que en su momento nos trajeron problemas. Disculpen que les cuente esto en un paréntesis, pero en realidad así es como funciona. Cuando la gente se asusta, los bancos mandan sus Brinks y ETBs a recoger más plata. ¿No ve? Y esa es una función que debe cumplir el Banco Central para con los bancos y los bancos para con sus clientes. ¿No ve? ¿Y por dónde llevan la plata? Pues en aviones, pues no van por carretera no van a llevar a Cobija o a Tarija o a Cobija. Imagínense cuántos días llegaría. Entonces van al aeropuerto, contratan vuelo comercial en carga especial y mandan los paquetes de monedas, de billetes, de dólares a distintos lugares del país. Pero claro, cuando hay convulsión, ven un Brinks entrando al aeropuerto, se están sacando la plata, se están... Eso pasa todo el tiempo. Claro que se agiliza mucho, es más seguido cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay crisis, eso sí. Entonces, bueno, yo les comento solo esto como paréntesis, porque es así como físicamente funciona esto del encaje. Todos los días vienen a dejar los bancos su plata, como todos los días sacan otros bancos ese día su plata también. Porque es así, el Banco Central es el banco de bancos. Raúl Rodríguez, querías preguntar algo. Sí, licenciado, eso que usted menciona, entonces no hay, el Banco Central no tiene bóvedas descentralizadas, o sea, me refiero, no hay bóvedas en cada departamento, todo el dinero viene al banco, a La Paz.
Qué buena pregunta. Sí, en la actualidad sí. Ahora, el Banco Unión es el corresponsal del Banco Central a nivel nacional, porque el Banco Unión es el banco público, es especial, no es como un mercantil, o sea, la ley le otorga ciertas facultades, y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que debe recibir encaje legal en el resto del país. Es decir, pucha, claro, está muy buena pregunta, porque en realidad, pucha, decir, el banco mercantil que está en Santa Cruz, puta, cuando quiere encajar, tiene que llevar hasta La Paz. Lo lleva hasta el Banco Unión, y el Banco Unión, en algunos casos, en algunas ciudades como Santa Cruz, tiene dos bóvedas, una donde guarda sus recursos y otro donde guarda los recursos de encaje legal. O sea, ahí registran, ese es depósito del mercantil, tantos millones, perfecto. Arquean, revisan, está ahí, tuc, listo, depositado. Mediante un sistema se contabiliza acá. Todo, encajó el mercantil, tanto. Entonces, ya, perfecto. Banco mercantil a nivel nacional tiene esto de encaje que lo ha depositado en Santa Cruz. ¿Sí? Entonces, eso sí puede hacer. Lo que es depositar en las bóvedas. Efectivamente, el Banco Central no tiene bóvedas propias en el resto del país, pero el Banco Unión le hace ese servicio. Sí, ese servicio. Y todo está contabilizado en un programa que se tiene, ¿no? Exclusivo para tener una relación directa con ellos, y es así como se maneja el encaje, ¿no? Ahora, para sacar dinero, ninguna entidad pública o persona puede sacar plata del Banco Central, si no son únicamente los bancos privados. El Banco Central es el banco de bancos. Entonces, así como uno puede imaginarse, yo tengo cuentas en el Mercantil Santa Cruz, entonces si yo quiero sacar plata del Mercantil Santa Cruz, voy a su caja, le muestro mi identificación, mi tarjeta, mis passwords, mis seguridades, y me dan mi plata y me la llevo en mi billetera. Algo similar pasa con cada banco versus Banco Central. Traen sus documentos, su cheque firmado por su gerente, cheques endosados, controlables, con medidas de seguridad, se valida, se procesa, y con su carro Brinks contratado o ETB, dependiendo de ellos, sacan la plata que ha autorizado su ejecutivo competente, autorizado para hacerlo. Y así sale la plata también. Y el encaje también, de la misma forma, viene el encaje con su personal autorizado. Quiero depositar en el Banco Central esta plata de encaje. Perfecto, se hacen los controles, las cantidades y entra. Solamente puede moverse dinero del Banco Central para afuera y para adentro a partir de entidades financieras. No puede venir un ministerio de trabajo, para imaginarme algo. ¿Quiero depositar plata? Pss, no, no señor. Todos por vías entidad financiera. No hay ninguna entidad pública ni otra privada aparte de los bancos que pueda hacer un depósito en el Banco Central. No. Menos retirar, obviamente. Si no puedes depositar, menos vas a poder retirar. No hay eso. No hay eso. Entonces, bueno, son temas un poco operativos que les comento un poco, porque también es bueno empaparse de cómo funciona más allá del libro de texto, ¿no? Al final esto funciona de esta forma. Todos los días entran y salen los Brinks. Cuando hay conmoción, crisis, susceptibilidad de la gente, van a haber más Brinks y más ETBs en la puerta del Banco Central. Pero eso es porque, repito, están atendiendo los bancos privados a sus clientes. Eso pasa. Antes de un feriado van a ver igual. Es lo mismo que, a ver, los viernes váyanse ustedes a cualquier ATM, más si es Banco Unión, si tienen alguna cuenta. Ahorita van a hacer una fila, van a estar por lo menos detrás de unos 10 o 12 personas los viernes. ¿Ve? Entonces, dígame si lo que estoy diciendo no es verdad. Yo tengo también cuenta en el Banco Unión como funcionario público, me pagan ahí. Puta, prefiero transferirme al mercantil e ir al mercantil que está más vacío a sacar mi plata. Voy a la Unión, puta, colapsado. Lo mismo pasa, ¿no? Los viernes vienen a retirar dinero del Banco Central para cargar sus ATMs, para que estén sus agencias con disponibilidad de efectivo, porque hay días de la semana que la gente gasta más, que es fin de semana, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede imaginarse que se hace a nivel micro,
de persona con un banco comercial, puede uno extrapolar, mejor dicho, hacia lo que hace un banco privado con el Banco Central. Porque el Banco Central, repito, es el banco de bancos. Deposita, retira. Deposita, retira. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que nos quedamos aquí. La verdad nos falta para desarrollar terminar esta, primero no falta mucho en realidad, pero creo que ya es suficiente dosis, siento, ¿no? Siento para ustedes. Voy a volver a repasar todo esto después del examen del viernes para concluir. Sin embargo, digamos, por lo menos hasta operaciones cambiarias sería el material que voy a preguntar el día viernes. ¿De acuerdo? Por lo menos hasta acá voy a preguntar el día viernes. Ahora bien, les voy a dar la directriz del examen. El examen va a ser analítico y de desarrollo, con preguntas analíticas y de desarrollo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen dos opciones. Yo les voy a mandar en Word el examen. Ustedes van a resolver analíticamente el examen y me lo van a mandar en el periodo que yo determine a mi correo, que está en el programa, está en smcerezo@unsa.bu. Me lo van a enviar. En el plazo que yo voy a definir. Alumno que entregue después del plazo no es considerado. Y prevean, no hay, mi internet estaba mal, mi escáner no funciona, no hay esos cuentos conmigo. ¿Se cumple o se cumple? Regla pareja, no hay queja. ¿Ya? Entonces, un elemento a desarrollar, a considerar para ustedes. Segundo, como son de desarrollo analítico y de exposición, cualquier semejanza entre dos exámenes, ambos serán anulados. No puede haber que dos personas piensen igual, ni escriban igual, ni grafiquen igual, ¿no? Entonces, el examen es individual. El número de preguntas todavía no lo sé, pero sí, de acuerdo al número de preguntas y a la complejidad de las preguntas, yo les voy a asignar el tiempo de resolver. Es decir, será de 8:30 a 9:30 o será de 8:30 a 10 de la noche, no sé. Dependiendo, repito, el número de preguntas y la complejidad de las mismas. ¡Qué loco es usted! O sea, 70 y pico exámenes va a leer y todo. Sí, ni modo. Porque he tenido muy mala experiencia el año pasado con mi base de datos de opción múltiple y tengo muchas preguntas y todo eso, que de alguna forma ha sido, no sé si llamarle plagiada, pero ya no la voy a volver a usar. La he sepultado por esa mala experiencia. Entonces, voy a tomar estos exámenes más analíticos de comprensión. ¿Ya? Ahí tienen dos opciones, les decía. Los voy a mandar en Word, pueden escribir, hacer grafiquitos con Paint, no sé, si gustan, y mandarme en Word. Otra es que pueden resolverlo en papel, lo escanean en no fotografías, lo escanean en un solo documento y me lo mandan por correo, sea en Word o sea ese escáner de todas sus respuestas, en un solo documento. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿cuánto tiempo vamos a tener No sé, disponible? no sé, acabo de decir. Puede ser 1 hora, de 8:30 a 9:30 o de 8:30 a 10, no sé, depende a cuántas preguntas les formule o cuán compleja sea. Eso yo voy a evaluar, ¿no? Voy a decir, este examen es para 1 hora, no, este examen es para 1 hora y media, no sé. Pero no se preocupen, va a estar ahí explícito, ¿no? Porque la instrucción va a decir, usted tiene hasta tal hora como máximo para entregar su examen. ¿Ya? Entonces yo, alumno precavido, 5 minutitos antes de que se cumpla mi plazo, acabe o no, tendré nomás que empezar a cerrar, grabar y mandar. Pero si pasa la hora, digamos 8:30, yo estoy mandando 8:35, estoy advirtiendo, no va a ser considerado. Porque eso es algo injusto, que ese alumno se ha creído con la potestad de tomarse 5 minutos más que el resto de sus compañeros. Y eso no es correcto. Las reglas se cumplen. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Sí, licenciado. Adelante.
Vamos. Raúl, adelante. Ya, sí, licenciado. Con respecto a la práctica, mi grupo tenía la duda si solamente uno tiene que mandar, ¿no? A su Sí, sí, correo, sí, sí. entiendo. Sí, sí, correcto. Muy buena pregunta. Una sola práctica. Y hasta el día jueves, hasta medianoche, como máximo. Pueden mandar. Correcto. Una sola práctica por grupo. Había una señorita que quería preguntar algo. Estaba queriendo hablar. Sí, Adelante. licenciado. Es que si es que realizamos el examen en Word, de ahí tendríamos que convertirlo a PDF para mandar, ¿verdad? No es O necesario. de tipo- Puedes mandarlo también en Word mismo, no hay problema. O si quieres crear un PDF también, ¿no? Igual va a ser legible, ¿no? Igual yo en mi computadora voy a ir revisando, ¿no? Voy abriendo todos los exámenes y voy revisando. No hay problema. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tienen problemas, pero por WhatsApp les mandaría el examen a las 8:30, digamos. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, licenciado. Dile que está bien. Licenciado. Sí, ¿no? Que a veces la plataforma, algunos pueden entrar, otros no. Entonces creo que en el grupo están todos. Y bueno, solo una recomendación, por favor, hasta como favor, seamos honestos. Ya, por favor, no generen grupos para resolver, no intercambien criterios, no es honesto. No aprovechemos que la virtualidad sea un instrumento más para la corrupción. Copiarse, compartir, hacer chanchullo es corrupción. Para mí es corrupción. Y si de estudiantes vamos a ser corruptos, ojalá que el país nunca les dé la opción de ser funcionarios públicos, porque vamos a estar mis hijos y mis nietos y sus hijos y sus nietos arruinados. ¿Ya? O sea, por favor, seamos honestos. Y si ustedes no han estudiado, se han conectado, lo han dejado ahí su celular, no han visto los videos, etcétera, ya es